Bueno, saludo a todos. Algunos pude ver, a otros no pude ver todavía. No hice tiempo para correr la pantallita y verlos, pero algunos tardaron un poquito en ingresar, quizás por la conexión. Comprendemos que los que tenemos la posibilidad de tener una compu, se nos hace más ameno el tema, más llevadero el encuentro, o tener alguna comodidad para estar. Entiendo que hay algunos que están con el celular o no hay mucha comodidad en las casas y hay que acomodarse en cualquier lado, así que, bueno, es lo que Dios nos dio para poder hacer este encuentro y estamos agradecidos, pero también le decimos que los entendemos, por eso no queremos tampoco hacer tan prolongados los encuentros y tratar de que todos podamos pasar este tiempo. Algunos preguntaban, bueno, si podés un poco más largo, un poco más corto. Difícil igual dejar contentos a todos, muy difícil. Yo agradezco la disposición, los mensajes que mandan y la buena actitud que tienen todos, se percibe en cada mensaje que recibo, pero hay veces hay que contemplar muchas variables y es muy diferente la realidad que tenemos en casa cada uno para poder aprovechar este tiempo. Pero se los digo con mucha alegría y agradecimiento de todos los mensajes que llegaron y que contemplan todas estas situaciones que muchos plantean, y estamos agradecidos por la Iglesia del Señor y por la parte que nos tocó estar. Le pedí a Manuel, pastor en San Luis, muy amado por Daniel Divano y por todos nosotros, ya años de amistad y de compañerismo en la obra, si él puede abrir esta mañana con un devocional. Así que, Manu, te doy lugar ahí sin más intro. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, estoy agradecido a Dios por la palabra con la cual el Señor nos ha hablado en este tiempo. Escuchaba recién en Lucas que decía cuánta palabra nos ha dado el Señor en este tiempo y cuánto nos hace ver para revisar cómo estamos. Así que yo estoy agradecido al Señor, vuelvo a repetir, desde cuando se comenzó con los devocionales, todo lo que se ha compartido hasta ahora. La verdad que el Señor ha sido bueno, nos ha ministrado, nos ha hablado, nos ha exhortado, nos ha animado. Y en eso quiero recordar que esa palabra que hemos recibido en ese momento, en este tiempo, esa palabra es Cristo. No es una palabra más, no es un retiro más. Esa palabra es Cristo. Esa palabra nos infunde fe. Esa palabra nos salva, nos santifica, nos perfecciona, nos escudriña. Miren qué bueno es Dios, que nos ha dado su palabra para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para producir fe en nosotros. Quisiera, antes de compartir algo acerca del sacerdote, de la función del sacerdote, decirte que acá en este nombre, el sacerdote, estás incluido vos también. Es para vos esta palabra. Porque Él te llamó. Bueno, ustedes lo han repetido varias veces, te voy a decir. Él te llamó, te lavó con su sangre, te redimió. Y nos hizo reyes y sacerdotes, dice Apocalipsis 1:6. Pedro, 1 Pedro 2:9, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdote, nación santa. Bueno, esta palabra es para vos, no es para otro. No es para alguno que se está por convertir. También es, pero es precisamente para aquellos que fueron llamados, que son sacerdotes. Nos llamó a su luz admirable, termina ahí Pedro. Qué bueno fue escuchar a los hermanos que nos ministraron la palabra en estos días. Del sacerdocio práctico, decía Esteban Labra, con los hermanos. Servir a los hermanos. Nos decía Marcelo Río,
Decía que a veces tenemos que llevar a sus hermanos aún a nuestra casa, servirles, atenderlos. Lo que nos habló Daniel nos animó a cumplir este mandato de Dios, de ser sacerdotes de aquel que te llamó. Vos fuiste llamado por Dios. Elsa decía, ¿sobre quién estoy ejerciendo este sacerdocio? A los nuevos, a los apartados, a los hermanos de la iglesia, a los familiares, a los compañeros de trabajo, a los vecinos, a los jóvenes, a los niños, con aquellos que te juntás a jugar en la plaza. Bueno, tenemos un amplio campo para ejercer el sacerdocio del Señor. Por todo esto tan precioso, tan sublime, que escuchamos, que recibimos de nuestros hermanos, no debemos rechazar el llamado de Dios, como ocurrió cuando el pueblo que fue llamado para ser sacerdotes fue llamado por Dios para que todo el pueblo fuera sacerdote. Y ellos acudieron, se arrimaron, pero luego rechazaron. Que el Señor nos anime a tomar esta responsabilidad y no rechazar este llamado de Dios. Ahora leo algunos versículos que quiero compartir con ustedes. Del 1:3, le voy a dar algunos así, 1, 3, el versículo 9, el versículo 10, el versículo 11. Así que podemos leer, si queremos, después en nuestra casa podemos leer Colosenses 1, del 1 al 14, tranquilamente lo podemos leer. Pero ahora, para no ser tan largo, seleccioné algunos puntos, nada más. Vemos aquí en Colosenses 3 al apóstol Pablo, que en el versículo 3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracia a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Recalco ese siempre. ¿Cuánto estás orando, Pablo? Siempre. ¿Por quién? Por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Regocijándose, dice, más adelante, por los hermanos de Colosa, que habían recibido la palabra a través de un discípulo de él, Epafras. Pablo le predica, él va a los colosenses, les predica, les da la palabra. Pablo dice, yo ahora estoy orando por cada uno de ellos. Bien, habían recibido entonces la palabra por Epafras. Y dice en el versículo 9, siempre 1, capítulo 1, ¿no es cierto?, de Colosenses. Versículo 9 dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Siempre, y ahora dice, no cesamos. Orar sin cesar. ¿Cuánto tiempo tenemos que orar? Sin cesar. Siempre por vosotros. Aquí aprovecho para recordar lo que nos compartió Damián el primer día del devocional acerca de orar. Y buscaban cómo orar. Y buscaron la guía del Padre Nuestro. También Víctor nos habló cómo hacía el sacerdote, que miraba si estaba la nube de día y a la noche si estaba la columna de fuego, y si las veía sobre el tabernáculo, sabían que la presencia de Dios estaba con ellos. Y si no estaba, allí mirando Éxodo 33:3, Dios le dice ahí al pueblo, no subiré en medio de ti. Tremendo, ¿no? Mientras estaba la nube, mientras estaba la columna de fuego, todo bien.
Pero si el Señor no va, ahí es el problema que tenemos. Por eso es necesario que busquemos su presencia cada día. Yo me pregunté, para mí, ¿puedo correr el riesgo de querer hacer la obra sin la presencia de Él, en mi propia fuerza, sabiduría, capacidad? Sí, lo puedo hacer, pero los resultados no son los mismos. No es lo que Dios quiere. Moisés lo entendió. En el versículo 15 del mismo capítulo, Éxodo 33, dice: y si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Miren qué tremendo era si estaba la presencia o no estaba la presencia del Señor. Volvemos a Colosenses. ¿Para qué oraba Pablo? Me llamó mucho la atención y me tocó mucho esto. Para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Me gustó esto. ¿Para qué orás, Pablo? Para que sean llenos. Ese es tu deseo por aquellos que estás cuidando, estás hablando, por tus vecinos, por tus parientes, por tus amigos, por tus compañeros de escuela. Que sean llenos. Llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. La voluntad de Dios, dice allí, Romanos 12:2, es agradable y perfecta. En el Salmo 143, el salmista dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Jesús enseñó acerca de la voluntad: hágase tu voluntad, mi Padre nuestro. Jesús oró y es el modelo de que cómo es cuando aceptamos la voluntad de Dios. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es interesante sujetarnos a la voluntad de Dios. Pablo oraba por eso, para que los que no conocían y los que conocían fueran llenos de la voluntad de Dios. En cuanto a la sabiduría espiritual, lo vemos en Proverbios, por nombrar uno. Al principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Job 28:28 dijo: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Querés ser sabio? Teme a Dios. ¿Querés ser inteligente? Apártate del mal. Pero no termina allí el pedido, la oración de Pablo, sino que también oraba para que andéis como es digno del llamado del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Miren qué completo, qué combo más completo, por lo cual oraba Pablo por los hermanos que recién se convertían y por todas las personas. Y me ayudó a mí a mirar así, en forma diferente, a otros, con un deseo, con un interés de que sean llenos del conocimiento de Dios. Que cada uno de nosotros, podamos ser hallados, como dice Jorge Mitián, entrando al lugar santísimo con los panes, a la mesa de los panes, con los nombres de cada uno de los hermanos que yo estoy orando. Te pregunto, ¿cuál es tu lista? ¿Cuánto están? ¿Por cuánto orás? ¿Los nombrás? ¿Conocés sus dificultades? ¿Sabés cuáles son sus problemas? Dice que cuando entraba el sacerdote a ese lugar santísimo, oraba por cada uno. Yo digo que tenemos que orar por los contactos, por nuestros hermanos
y aquellos, o los extraviados, dice Hebreos, los que estuvieron en algún momento y ahora ya no están. Se fueron, se enfriaron, se perdieron. Para que el Señor les dé una posibilidad de volverse. Todos estos necesitan tu oración de sacerdote. Tenemos que tener olor a pescado, decía Alfredo. Qué bueno fue esa característica. Tenés que salir a pescar. Que podamos ser hallados así, para que otros puedan conocer, acercarse, ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda inteligencia y sabiduría espiritual. Amén. Amén. Gracias, Manu, muchas gracias.